Amén. Wow. Yo justamente quería hablar de algo, pero es la 1:10. Y quizás voy solamente a citar un par de versículos, porque justamente he sentido una inquietud en mi corazón en estos días acerca de vivir por fe. Y escúcheme bien, hay dos formas de vivir. Una es por fe y otra es por la fe. ¿Sí? No vamos a desglosar esto porque no hay tiempo. Quizás el próximo domingo, si Dios lo permite, lo estaremos hablando. Pero qué bueno es que entender que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y muchas veces hemos vivido una vida, decimos, de fe, pero no vivimos por la fe. Porque cuando vivimos por la fe, esto implica el vivir en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? El domingo estaremos ampliando este tema, pero en esta mañana pues me venía un versículo que creo que sería bueno que lo leyéramos para que nos demos cuenta, porque alguno puede decir, bueno, y eso vivir por fe y el vivir por la fe son dos niveles espirituales diferentes. Por supuesto, todos vivimos por fe, pero luego hay un nivel que hay que vivir por la fe. Y vivir por la fe es cuando vivimos en la obediencia total a la palabra de Dios. Aún en aquellas cosas que no entendemos, ¿no? Porque Dios dice una cosa, ¿sí? Dios dice una cosa y a veces no lo entiendo. Pero si vivo por la fe, que quiere decir que vivo por la palabra del Señor, entonces tengo que obedecer. Y esto quizás, este versículo que lo voy a dejar para que lo podamos meditar un poco, está en Gálatas, capítulo 5 y versículo 25. Dice así, no está hablando de la fe, pero en sí es fe. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí yo pondría, si vivimos por fe, andemos también por la fe. Cuesta entender, ¿no? Porque a veces tenemos tanta fe, ¿no es cierto? Y a veces nos metemos en tantas cosas pensando que el Señor nos metió en ellas. ¿Sí? Me acuerdo en un viaje que hicimos a Estados Unidos y visitamos la iglesia que en aquel entonces el pastor era el pastor Benny Hinn. Y uno de los copastores de él, que nos recibió y luego también hablamos con Benny Hinn y todo lo demás, pero uno de estos pastores nos enseñó un poco la iglesia, los terrenos, una iglesia con una capacidad para 4,000 miembros aproximadamente, ¿sí? Y luego ellos tenían en aquella época 4 cultos al día,
porque no podían tener toda la gente. Y la oración de ellos y la idea de ellos era de agrandar el edificio, ¿sí? Son palabras que quedaron marcadas en mi vida y en mi corazón. Sobre todo, podemos estar más o menos de acuerdo con el ministerio de Benny Hinn, pero para mí en aquella época pues me mereció un respeto. No digo que hoy no lo tenga también, pero fue tan importante las palabras que él dijo, este copastor de él, cuando nos mostró el parking y porque en Estados Unidos tienes que tener una capacidad de parking para la gente que asiste a la iglesia. Así que si hay 4,000 personas, tienes que tener 4,000 plazas de parking, ¿sí? Entonces tienes más terreno para el parking que para el salón, ¿no es cierto? Y entonces, hablando con él, él dijo que lo ideal sería tener un templo 3 o 4 veces mayor que el que tienen o que tenían y hacer menos reuniones en un día domingo. Y así pues tendría más la gente en comunión unos con otros. Y le preguntamos, ¿y por qué no lo hacen? Porque tienen tanto terreno aquí, ¿sí?, que lo podían hacer. Y él dijo algo, nos dijo, sí, con el terreno que tenemos es imposible hacer un local mayor, un local más grande y hacer más plazas de parking. Hay un terreno aquí pegado, nos enseñó, si compráramos este terreno, entonces teníamos lugar para todo. ¿Sí? Entonces le pregunté, le dije, ¿y por qué no lo compran? ¿Sí? Y él dijo, tenemos posibilidades de comprarlo, porque hipotecando nuestro edificio nos daría para comprar el terreno y seguir construyendo. Dice, pero el pastor Benny, él dice que él tiene fe en Dios y que él no solamente quiere vivir en fe, sino por la fe. Y hasta que Dios no le dé una palabra, él no se va a meter en líos. Y con esto creo que más o menos el próximo domingo ampliamos, pero el próximo domingo vamos a hablar de esto. No es que él no tenga fe o no tenía fe, vive una vida de fe, pero la otra cosa es vivir por la fe, que es decir, por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos metido en líos y hemos dicho, por fe, por fe? Pero tú sabes, si haces un viaje, no la vas a pagar con fe, la vas a tener que pagar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos dicho, tengo fe para esto? Sí, está bien, que sí, que Dios no está en contra de eso. ¿Sí? Por eso hay muchas cosas que hacemos que no es por la fe, ¿sí? No es por la palabra de Dios, sino que la hacemos porque tenemos fe que Dios nos puede ayudar en eso. Pero luego no reclamemos a Dios si no hubo esa palabra de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Ahora, Dios nos da la apertura, la capacidad de poder decidir, de poder hacer las cosas, ¿sí? Por eso el Señor mismo dijo algo y enseñó, el hombre que quiera construir su casa, antes de hacerlo, haga cálculos. Que no sea que la empiece la casa y no la pueda acabar y luego todos son burlas sobre él. Es decir, el Señor no está en contra y que tomemos decisiones, ¿sí?
Yo para ir de vacaciones no tengo que decir, Señor, háblame. Yo, yo quiero ir de vacaciones, voy de vacaciones, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas nos movemos? Pero tenemos que entender que somos responsables de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Somos responsables de lo que hacemos, porque si yo me voy de vacaciones y digo, bueno, voy por fe, y luego no puede pagar, ¿qué pasa? Y conozco a tantos creyentes que luego se rebelan contra Dios. ¿No es cierto? Decir, Dios, ¿cómo me ha dejado? Bueno, ¿cómo te va a dejar Dios? Dios tiene un pacto con su palabra, pero no con mis deseos, ¿sí? Sino con su palabra. Por supuesto, Dios nos da libre albedrío, ¿sí? Para que podamos hacer nuestra vida, ¿no es cierto? Usted va y compra un refresco, usted no va a decir, bueno, tengo que comprarlo por la fe. No, tú tienes que comprar porque tú tienes para comprar, y si no, no tomas, no compras. Es decir, tenemos que entender que Dios quiere que andemos en la fe, pero que tengamos que ir a otro nivel de vivir por la fe. Y el vivir por la fe es vivir en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Yo tendría tantos testimonios. Por ejemplo, tengo testimonios de mi hermana que ella tomó una decisión hace años atrás en su vida. Y ella dijo, yo tengo fe que la persona esta se va a convertir. Yo le dije, pues tú tendrás las consecuencias. Porque si quieres vivir por la fe, la Biblia ya te dice que eso no es de Dios. Es la Biblia, es la palabra del Señor, ¿sí? Así que, hermanos, leamos la palabra, oremos, busquemos al Señor. A veces entramos en un conformismo que, bueno, vivo en fe, pero Dios nos está llamando a vivir por la fe, quiere decir por la palabra de Dios, por la comunión con Dios, ¿sí? La palabra rema de Dios tiene que venir en nuestro corazón. Todo lo demás es conformismo. Vivo. Yo tengo fe. ¿Está bien? Yo también tengo fe. Yo me levanto todas las mañanas, tengo fe que Dios me va a bendecir durante el día, porque Él promete estar conmigo, ¿sí? Yo tengo fe, pero durante el día o los días de mi vida, yo necesito vivir por la fe. ¿Por qué? Porque me encuentro en batallas y en luchas que se tengo que decidir por mí mismo, y yo me voy para abajo. Pero cuando me agarro a Dios, me agarro a su palabra, entonces viviré por la fe, porque la palabra del Señor respalda nuestras vidas cuando vivimos en ella. Amén. Todo lo demás no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo eso que está mal, ¿no? Tenemos esa libertad de hacer y todo lo demás, ¿no es cierto? Vivir por la fe, acuérdese de esto, es vivir en sujeción y en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si nos conformamos nada más de vivir en fe, es lo que dice aquí con respecto al Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si vivo en fe, andemos por la fe. ¿Sí? Y usted sabe que andar por la fe
es muchas veces cuando nuestros deseos, el mundo, nos dice todo lo contrario, lo que dice Dios. Y uno tiene que agachar la cabeza y hacer la elección. ¿Voy a andar solamente por fe o voy a andar por la fe? Cuando andamos por la fe es cuando nos enfrentamos a esas luchas tan difíciles de nuestra vida, pero decidimos sujetarnos a la palabra del Señor y así podemos decir que andamos por la fe. Amén. Son niveles espirituales. Son niveles. ¿Sí? Nos podemos conformar, ¿no? Bueno, está bien. ¿Sí? Pero Dios nos llama a algo más profundo. Es imposible andar por la fe si no hay una comunión con Dios y con su palabra. Es imposible andar por la fe. Andamos en fe, en esperanza, porque creemos, pero Dios está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a andar por la palabra. Amén. Andar por la palabra es andar por la fe. Por eso hoy cuando mi hermana a veces, bueno, ahora ya pobrecita, ya la asusté tanto que ya no se me queja, pero a veces me dice, ¿cómo metí la pata? ¿Cómo metí la pata? Pero si tú decías que tenías fe, que tú ibas a ganar a esa persona, que te la vas a traer a los pies de Cristo. Ah, pero ¿y Dios? No metas a Dios en el asunto. Le has desobedecido. Y con los años se da cuenta que se ha equivocado. Pero yo le dije, ahora, por la fe a la palabra, tú tienes que mantenerte como estás. ¿Sí? Y con esto yo no creo que mi hermana, cuando ella no hizo las cosas como tendría que hacer, que ella perdió su salvación. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de una vida de triunfo, de una vida de victoria, que no dependemos de las circunstancias. A veces los cristianos somos como el yo-yo. ¿Ah? Abajo, arriba, ¿sí? Vivir por la fe. Vivimos bajo la cobertura de la palabra del Señor. Y Él tiene un compromiso con su palabra. Amén. Por eso me gusta cuando decimos que entramos en los propósitos de Dios, no en nuestros propósitos, ¿no es cierto? O como dijo el salmista, los propósitos de Dios. Hermano, porque nuestros propósitos a veces nos engañan. ¿Cuál es su propósito para su vida? Usted, quizás algunos ya es tarde, pero hemos decidido esto. Yo quiero que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Amén. Entonces es mejor decir no a la carne, al mundo, al diablo y decir sí a Dios. Amén.